Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta semana, mañana, vamos a estudiar acerca de muchos mandamientos con respecto a el trato que nosotros tenemos con los seres humanos. Y si se acuerdan, la semana pasada, o el sábado pasado, estudiamos los 10 mandamientos en la parashá. ¿Cómo se llama la parashá que estudiamos? A ver. Yitro, exacto. Entonces, quiero ir un poco sobre esos mandamientos y cómo Jesús interpretaba esos mandamientos. Y de eso vamos a hablar ahora. Y vamos a tratar de ver y de entender quién es nuestro prójimo y cómo debemos amar a Dios. Y como siempre no quiero hablar yo. Yo no tengo mucho que decir, pero del Señor sí. El Señor solo ocupa nuestra boca para hablar en nuestro corazón. Así que vamos a orar que el Señor sea el que hable y el que ministre el corazón de cada uno, como lo ha hecho conmigo cuando me estaba instruyendo sobre este tema. Señor, Rey del universo, Padre celestial, a ti sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, venimos en esta noche, Señor, con el corazón contrito, sabiendo que somos pecadores, Señor, pero que tu misericordia nos ha traído este día hasta este lugar. Y a los que están oyendo fuera, tú les has puesto en el corazón oír tu enseñanza, no la mía, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo, en el nombre del nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Dios, que seas tú, Señor, hablando y seas tú ministrando y sobre todo que podamos poner en práctica lo que aprendemos este día para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, esto lo he titulado lo que Jesús dijo acerca de los mandamientos. Y tenemos como base a Lucas 10, 25 al 29. Y usted se puede ir allí. A Lucas 10, 25, 29, se lo voy a poner aquí. Tal vez lo alcance a leer, pero si no trajo Biblia, estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas. Y dice así. Después de que Jesús se regocija, eso es bueno que siempre lo hagamos, de que está hablando Jesús, dice que Jesús se regocija, él estaba camino a Jerusalén cuando estos acontecimientos se dan. Y dice que en aquella misma hora, después de oír que los 70 habían ido por todos lados anunciando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de las buenas nuevas, anunciando el reino del Señor, ellos venían con grandes noticias y le dijeron a Maestro, se nos han abierto puertas, le dice, y los demonios se nos sujetaban, le dicen todos los 70 que venían ahí. Y él les dijo, miren, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y le dicen, miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada os hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Y entonces cuando dice esto, Jesús empieza a regocijarse. Y dice, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Creen que él estaba leyendo o diciendo estas cosas como yo estoy leyéndolas? ¿Verdad que no? ¿Saben cómo estaba? Así, miren, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Me imagino que con lágrimas en los ojos y yo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sin el Padre, ni quién es el Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y mire, usted es uno de aquellos a quien el Padre le ha querido revelar a su Hijo.
Y ya por eso ya deberíamos estar llorando nosotros también, ¿verdad? Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y hasta ahí todavía súper bien, ¿verdad? Jesús alabando, los discípulos trayendo buenas nuevas de lo que habían logrado y cómo los demonios se sometían a ellos. Y de repente apareció el pelo en la sopa, como siempre. Siempre cuando usted se esté regocijando en el Señor, va a haber alguien que quiere molestarlo. Y ese es el enemigo de su alma. Y aparece en forma aquí de un maestro de la ley. Y a veces Dios usa aún predicadores para bajarnos quizás no todos, no estoy hablando de los predicadores, pero cualquier cosita. Y ese señor, en vez de regocijarse con Jesús, dice, y aquí cuando oyó pues lo que estaba diciendo el Señor, dice, cierto intérprete de la ley o de la Torá se levantó. Y para ponerle a prueba dijo, mire, después de que oyó esa alabanza y adoración tan grande que Jesús había dado, le dijo, maestro, en otras versiones dice, rabí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A ver si me puedes contestar eso después de darle la gran adoración al Señor. Porque dice que era para probarle. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué lees en ella? Le dice. Y mire, aparece el resumen de los 10 mandamientos y el resumen de Mishpatim que vamos a estudiar mañana. Respondiendo, él dijo, mire que para eso Dios le había dado esa revelación. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, le dice. O sea que se podía ver en la Torá y había entendido el mensaje de la Torá, que no era para condenación, sino para amar a Dios y amar a los hombres. Y le dice, haz esto y vivirás, porque la Torá lo que produce es vida. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y quizás uno hubiera esperado que Jesús le empezara a decir, mira, tu prójimo es tal, porque les cuento que según la historia, ellos, varios de las corrientes que existían en el momento, ellos creían que el prójimo solo eran los judíos. Y otros creían que eran su familia más cercana. Y otros quizás creían que era el vecino. Pero Jesús lo sorprende cuando empieza con esta parábola. Cuando el judío, el intérprete de la Torá, le dice, ¿quién es mi prójimo? Le responde Jesús de esta manera. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Lo mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. En otras versiones, que es la que debe ser original, dice, tuvo misericordia. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estas 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que en eso Dios, Yeshua, le reveló
la gran verdad de la Biblia, que él se la sabía en letra, pero Jesús se la estaba poniendo en vida. Haz esto y vivirá. Quiere decir que aunque lo sabía, no lo había puesto en práctica quizá. Por eso nuestros personajes, el intérprete de la Torá, que sabía muy bien la Torá, sin embargo quizás no la aplicaba, porque quería poner a prueba a Jesús. Esa era su intención, poner a prueba a nuestro Salvador. Pero se da cuenta y como siempre el Señor le voltea la tortilla, ¿verdad? Y pone a prueba al intérprete. Porque le dice, por medio de una parábola, lo que se espera de que alguien que conoce la Torá haga con su prójimo. Y el intérprete de la Torá se lo resumió en 2 mandamientos, que nosotros no lo sabemos bien. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se desglosa eso? Bueno, vamos a analizar un poco la parábola que acabamos de leer. La pregunta clave que dijo el intérprete de la Torá y con el que se enredó por querer enredar al Rey de Reyes, Señor de Señores, era: ¿quién es mi prójimo? A ver si me dice lo que yo pienso, que el prójimo son los judíos. O a ver si me dice que es el que tengo a la par. Y entonces Jesús le contestó, como acabamos de ver, con la parábola del buen samaritano. Bueno, primero, haciendo un esbozo de lo que acabamos de leer, dice que pasó allí un sacerdote. Un sacerdote en el tiempo de Jesús, como sabemos cuando estudiamos Levítico, no podía tocar muerto. Y quizás él pensó, ese hombre está muerto y me puedo contaminar. No pensó quizás que el hombre podía estar vivo. Démosle el beneficio de la duda, porque me imagino que si uno tiene heridas tan graves, pues al menos algo de gemido hace. Pero bueno, pensemos que fue por eso. Y el levita también. El levita era, como nosotros sabemos, los ayudantes de los sacerdotes, y quizás iba muy apurado para servir en el templo. Y de repente apareció un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Bueno, encontramos al personaje de un samaritano aquí en esta parábola, que se conoce como el buen samaritano. Y hay otro también que no es parábola, sino que una parte de la historia de la vida de Jesús cuando estaba también cerca de esa región. ¿Se acuerdan de quién era? Hoy era una mujer en la que le estoy diciendo. ¿Quién era? La mujer samaritana. Y ella, si se acuerdan, y voy a tomar un poco de eso, ella se sorprendió porque Jesús le habló: tú, siendo judío, ¿le vas a hablar a una samaritana? ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos estaban en pleito desde hace tiempos. Los samaritanos, según la historia y según los escritos judíos, como Shabbat, una Shabbat ORG, ellos dicen que los samaritanos se mezclaron, los judíos del norte se mezclaron con los asirios que los conquistaron y fundaron una religión heterogénea. Hicieron una religión mixta y trajeron ellos a sus dioses y agarraron un poco de la Torá e hicieron un tipo de religión apartada de lo que vemos en la Torá. Y de hecho, una de las cosas que ellos dicen es que el monte no para adorar no es el monte en Jerusalén, un monte en Jerusalén, como dice la alabanza, sino que es el monte Gerizim, donde se dieron cuando iban entrando a la tierra, donde se leyeron las bendiciones de la Torá. Entonces, desde ahí ya vemos una falta de acuerdo entre los samaritanos, y luego, en el tiempo de Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan quién es Antíoco Epifanes, verdad? Antíoco Epifanes es el que conquistó el territorio de Israel y pretendió helenizar, y de hecho introdujo un cerdo en
en el templo del Señor. Y vinieron los macabeos y lo reconsagraron al Señor. Y esa es la fiesta de Hanukkah que acabamos de estudiar. Pues ellos, en vez de hacer una pelea como los macabeos para los samaritanos para defender su templo, lo que hicieron es que dejaron que hicieran un culto a Zeus en el templo que ellos tenían en Jericín. Entonces desde allí los judíos lo veían como qué paganos y los otros como qué faltos de la palabra, porque ellos, los judíos, también tomaban como, igual que nosotros, los escritos de los profetas, los salmos y todos los que componen el llamado Antiguo Testamento, aparte de la Torá. Y los samaritanos solo decían que solo en la Torá se podía encontrar la verdad de Dios. Y la Torá de ellos está un poco tergiversada, como era la Torá de los judíos. Por lo tanto, había una cierta rivalidad y de hecho no pasaban, para no contaminarse, no pasaban por la región de Samaria. Sin embargo, en esta ocasión, este hombre, el samaritano, se encontró con alguien que se atrevió a pasar, quizás un judío, el que estaba ahí tirado, que los ladrones lo habían asaltado. Y entonces dice la palabra que él se llenó de misericordia cuando lo vio. Y entonces, cuando lo vio, lo que hizo fue ayudar a ese hombre. Entonces, la diferencia entre el samaritano y el levita y el sacerdote, ¿cuál fue? Y está en el versículo 33 que tienen ustedes ahí. Vamos al versículo 33, dice: entonces pasó un samaritano despreciado por los judíos. Y cuando vio al hombre, sintió misericordia por él, dice esta versión. Se le acercó y lavó las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. ¿Ustedes creen que él llevaba unas vendas porque dijo, pues si me encuentro a alguien herido en el camino, voy a llevar estas vendas y lo voy a limpiar con ellas y lo voy a curar? ¿Creen que hizo eso? No. ¿Con quién creen que hizo las vendas? Con su propia ropa, seguramente. Él aún desechó su propia ropa para ayudar al que se encontraba ahí, que quizás, no lo dice, por eso digo quizás, pero lo más seguro es que era un judío, que andaba 27 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, hay de Jerusalén a Jericó. Y en ese camino dicen que era escarpado y era bien difícil llegar. Me imagino por todo el tipo de montañas que existen allí. Síganle pidiendo, hermanos, que puedan ir a Jerusalén y a Israel. Realmente cuando uno va, la Biblia se le pone en película. Es bien distinto, y el hermano Rosarito ella que ha ido tantas veces, la Biblia toma vida en un lugar determinado geográficamente, y eso es lo que se me viene a mí ahorita, y uno puede entender un poco más. Y yo sé en el nombre de Jesús que el hermano Gabriel, Dios le va a dar esa bendición, para que vea la Biblia a todo color con sus propios ojos. Pero haciendo este paréntesis, entonces yo me imagino dónde andaba, porque lo vi con mis propios ojos, y puedo saber que es un lugar feo. Y él quizás otro hubiera dicho, no, yo no me quedo aquí, me van a golpear igual que a él, ¿verdad que sí? Y no se iba a quedar sin ropa también. Me imagino que no andaba mucha tampoco. Así que lo que vemos aquí es un desprendimiento total de todo lo que había sobre él para ayudar a su prójimo. Su prójimo no era otro judío. Su prójimo era su enemigo en este momento. Aquellos que no lo querían. ¿Será que nuestro prójimo ahora, al que podemos ministrar, es nuestro enemigo? Pónganse a pensar en eso. Fíjense que les voy a contar una historia rapidito. Yo tenía un compañero que me caía mal, porque es más amargado, sigue siendo amargado. Y entonces una vez no sé qué le pregunté yo y me gritó. Eso le estoy hablando cuando yo acabo de entrar a donde trabajo, ya casi 11 años de estar ahí.
Y entonces yo no le hablaba, ni él tampoco, por lo que había hecho. Y entonces yo lo veía y le subía la cara. Y un día llegó, y como él veía, en ese momento estábamos en la ex casa presidencial y ahí estaban las oficinas de lo que hoy es la Secretaría de la Cultura o el Ministerio de Cultura. Entonces yo había trabajado, como saben algunos, ahí en ese ministerio, y toda la gente me conocía. Estábamos en el mismo edificio, solo que yo trabajando para la institución donde trabajo y los otros con la Ministerio de Cultura. Entonces me saludaba y decía, hola Carito, ¿cómo está? Que no sé qué. Entonces llegó porque la hija estudiaba arquitectura y quería que alguien le ayudara de este ministerio, y ya le habían cerrado las puertas, y llegó todo achicado a decirme que le ayudara con mis amigos que me saludaban cuando yo entraba al edificio. Y entonces vengo yo y dije, ese es el momento propicio para mandarlo al chorizo, en español salvadoreño. Y dije, ¿cómo le voy a ayudar yo a este hombre? Si este hombre me gritó, este hombre no me habla. ¿Y sabe qué pasó? No sé qué me pasó, porque fue el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Y se lo estoy diciendo porque el samaritano tampoco ha de haber querido hacer eso, porque era humano, igual que usted y yo. No para jactarme, sino porque la gloria es para el Señor. Y entonces me le quedo viendo y dije, esta es mi oportunidad, esos pensamientos que le vienen en un segundo, que todos tenemos, ¿verdad? Y entonces en un segundo pensé, no le voy a ayudar. Ni modo que busque ayuda de otra forma, porque él no me habló y él me gritó. Pero de repente algo me dice, de aquí adentro me salió y le dije, espéreme, voy a ir a buscarlos, que le ayuden y la atiendan. Y llegué y le dije, miren, la hija de este señor es mi compañero, quiere tal ayuda, ¿le pueden ayudar? Y entonces me dijeron, sí, por supuesto, dígale que venga, y le dieron una cita, y desde entonces el señor ese me habla. Y hasta es buena gente conmigo en lo que cabe, porque todavía su amargura no ha salido de su corazón. Pero la mía sí ha salido. ¿Me explico? O sea que nosotros tenemos que dar de lo que está dentro de nosotros. Y el Señor ya quitó toda nuestra amargura. Por lo tanto, nosotros no podemos devolver amargura. Y entonces eso es lo que ha hecho aquí el samaritano. El samaritano debe haber estado amargado con los judíos. Me tratan mal. Me dicen que no estamos en la verdad. Se pasan del otro lado cuando me ven. Eso es lo que hacían los judíos con los samaritanos. Pero de repente, él se movió. Dios le puso misericordia. Esa es la otra palabra clave que vamos a ver. Y es la diferencia entre el levita que pasó, lleno de Torá, sobre el sacerdote que pasó, más lleno de Torá todavía. Y este hombre que quizás no tenía la Torá como debía ser, como les he contado, que dicen que la tenía un poco tergiversada. No me acuerdo qué versículo ponían ahorita se me ha ido, qué versículo ponían de ejemplo, pero hasta habían cambiado el orden de los 10 mandamientos. Y entonces este hombre viene y se despoja de sus ropas para curar al herido. Y se le vino, ese es mi prójimo. ¿Qué es un prójimo? En hebreo es rea. Lejata la reja camoja, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien que se llamaba Gilel, una de las dos corrientes que había cuando Yeshua vino al mundo, decía, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y Pablo advierte en 2 Timoteo 3 cómo iba a ser la gente de los últimos tiempos. Y aún a esa gente, Dios dice que no le hagamos lo que no queramos que nos hagan a nosotros. Y Jesús se lo puso en otra forma, se lo dijo en positivo, como siempre, Jesús siempre es positivo, ¿verdad? Y le dijo, haz a los otros lo que quieras que te hagan a ti. Jesús tomó las palabras de Gilel, que era su contemporáneo, de los principales de los fariseos, y tomó las palabras y las puso de ejemplo.
Y etimológicamente expresa la idea de asociarse. Mire, dice, cuando uno se asocia con alguien, ¿qué pasa? ¿Qué se le viene cuando piensa en asociarse? ¿Qué? Hacen una sociedad, es decir, los intereses de uno son los intereses del otro. En otras palabras, es como que usted tenga $15 y Dios le diga, bueno, se encuentra con alguien, quizás no alguien que usted conoce, y le diga, bueno, ahora los dos tienen $7.50, por decirle algo. Y Dios lo hace que se asocie. Y usted le da la mitad de lo que es, o la mitad de lo que tiene para bendecir al otro. Y entonces, eso es que usted se asocie con alguien, no importando lo que le ha hecho, no importando lo que piense de él, no importando si él va a cambiar. Yo les he puesto un ejemplo de alguien que todavía en casi 11 años que tengo no ha cambiado. Ese es el problema de él, pero yo sí he cambiado. Usted sí ha cambiado. Si no ha cambiado, hermano, por gusto estamos estudiando la Torah. O por gusto estamos pidiendo, porque el propósito es cambiar. Bueno, y entonces dice, está relacionado con otras palabras tales como querido o adorable, es decir, que en ese momento hasta amó a la persona con la que está con él. Y esa también es la siguiente palabra, Rajen. Rajen, que significa tener piedad o compasión, y esta es la palabra, que está relacionada como querido o adorable. O sea que cuando Dios tiene misericordia con usted y conmigo, lo que está haciendo es amarme a pesar de que yo no me lo merezco. Para el samaritano, el judío que estaba ahí tirado, no se merecía ser amado y ser ayudado, pero él lo hizo. Mire, usted póngase a pensar desde su corazoncito y vea si usted tenía algo que pudiera decir, esto es lo que vio Dios de bueno en mí. ¿Verdad que no? Todo lo bueno viene del Padre de las Luces. Y cuando nos encontró, por lo menos yo, no tenía mucho de bueno que digamos. Entonces, eso está también ligado al útero. Amar con las entrañas. Solo una mamá puede hacerlo así, ¿verdad? Bueno, y vamos a terminar. Vamos a ir a la siguiente, pero me van a permitir 2 minutos más para terminar con los 2 mandamientos, porque el otro es bien fácil. El buen samaritano tiene 4 símbolos clave. Dice que agarró el aceite, quizás el aceite para adoración al Señor, y tipo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hizo en su fuerza, sino que vino el Espíritu y lo ayudó a, valga la redundancia, a ayudar al otro, porque él de su propia cuenta no lo hubiera hecho. Es lo que me pasaba a mí. Y yo dije, ¿cómo le voy a ayudar a ese si me gritó? Lo siguiente es que andaba una odre de vino. Y también ese era quizás para el camino o para hacer un altar y derramarlo delante del Señor. Pero él lo derramó con su hermano, con el que encontró, con su prójimo. Y eso es símbolo de gozo. ¿Saben de qué me acuerda? Y está ligado, que dice que cuando usted ofrenda, ¿cómo dice? Que dé con alegría. Primero, que lo dé con amor, con el amor que el Espíritu Santo pone. Pablo dijo que él podía dar su cuerpo para ser quemado, pero sin amor no era él, no era nada. El amor que Dios pone, no el nuestro. Luego vemos esto, de que se debe hacer con gozo a darle al otro lo que dice que a nosotros nos pertenece, pero la verdad es que todo le pertenece al Señor. Luego, lo que les decía, él se despojó quizás de sus vestiduras y quizás tuvo frío, pero ayudó al hermano a sanar sus heridas. Y lo otro fue que todavía le da 2 denarios. Un denario, si se acuerdan, era el sueldo de un día entero. Vea cuánto gana usted al día y vea si se pone a pensar cuánto es. ¿Verdad? Ya quizás nos asustamos por eso, pero no importa lo que gane, porque para usted, que si gana menos, pues 2 días pues cuenta, y para alguien que gana más también 2 días cuenta. Así que ahí estaba
Él poniendo estos 4 símbolos clave del amor. ¿Y eso que tiene que ver con amar a Dios? Y con eso termino. Bueno, está en los siguientes 7 versículos que siguen. Y allí podemos ver amar a Dios sobre todas las cosas. Se lo voy a leer rápidamente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, nosotros sabemos que era Betania, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que vengan a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y ha escogido lo mejor. En esta versión dice: nadie se la quitará. María estaba adorando a Dios. Y el que adora a Dios le pasa lo que tienen aquí, miren. Cuando usted adora a Dios, lo que pasa es que le limpian el corazón para poder amar a su prójimo. ¿Por qué explicamos primero lo de amar a su prójimo? Vámonos a 1 de Juan, dice: porque si ustedes dicen que aman a Dios, pero no aman a su hermano, no aman a Dios. Porque si no aman a aquel que lo están viendo, ¿cómo van a amar a aquel que no ven? Entonces, ¿cómo manifestamos nosotros que amamos a Dios? Amando al Señor, pero sobre todo dejándolo que nos limpie el corazón para que podamos amar a los otros. En eso, por eso dijo Jesús, se resume toda la Torá y todos los profetas. María estaba limpiando las cosas del mundo. Si ven, me encantó esta imagen, miren, se la voy a poner. Marta estaba limpiando las ollas, las cosas de aquí, y estaba sirviendo a Dios, fíjese, pero estaba limpiando las cosas incorrectas. Quizás tenía el corazón sucio, y ya está. Primero se está limpiando el corazón, si lo ven, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ella misma. Que el Señor nos ayude a amar a las personas de esa forma. Que podamos tener misericordia, porque Dios va a tener misericordia de nosotros. Al que es misericordioso, lo que le espera es la misericordia. Que el Señor nos ayude a ser la luz del mundo en estos tiempos en que estamos viviendo, según Timoteo 3, que en los postreros días van a haber hombres engañadores, amadores de sí mismos, sin obediencia a los padres, y lo pueden leer. Pero nosotros tenemos que ir contra la corriente y ser como el buen samaritano. Que el Señor les bendiga.